quiero conectar un poco con el editorial del profe, porque me parece que a pesar de todo lo que estamos enfrentando como país y que yo les invito a ustedes a no dejar de estar pendientes de todo este desastre, de sangre que está viviendo el país, en tema de inseguridad, en los niveles altísimos de violencia que vivimos, pero también esta crisis política, social, moral y ética que enfrenta el Ecuador por todos los escándalos que hay alrededor del gobierno nacional, no nos puede dejar distraernos, pero sí hay temas y dramas humanos como el que relataba el profe en su editorial, que tampoco podemos evadirlos, porque tienen que ver con lo que les decía yo hace un momento, ¿no? O sea, un mal gobierno provoca estas tragedias. Una mala administración provoca que los ciudadanos se vean obligados a buscar la forma de abandonar y salir del país, tratando de buscar días mejores, no porque sea una costumbre ni porque sea una tradición, como lo dijo el ministro Zapata, sino porque es una urgencia y es una necesidad. Las personas tienen que comer, tienen que alimentar a sus hijos, tienen que educar a sus hijos, y si es que este país no les da oportunidades, tendrán que buscar en dónde tenerlas, ¿no? Y resulta que por efecto de aquello, el profe en su editorial comentaba y nos relataba que 22 migrantes ecuatorianos que viajaban en un bus sufrieron un accidente, pues este bus cayó en un barranco, ¿no? Esto ocurrió en Panamá. La nota ustedes la pueden encontrar en la web de nuestro medio, de nuestra estación, radiopichincha.com. 22 migrantes de Ecuador viajaban en un bus que chocó contra otro vehículo y cayó por un barranco en Chiriquí, Panamá. El accidente ocurrió cerca de las 4:30 de la mañana de este miércoles 15 de febrero del 2023. El siniestro de tránsito ha dejado hasta ahora 39 migrantes fallecidos y 20 heridos, según la actualización del Sistema Nacional de Migración de Panamá. Con profundo pesar, informo al país que han aumentado las víctimas fatales producto del lamentable accidente de tránsito en Gualacá, Chiriquí. Los equipos de gobierno trabajan arduamente en el lugar, brindando asistencia médica a los sobrevivientes de esta tragedia, ha señalado Nito Cortizo, presidente de Panamá. Desde la Embajada de Ecuador en ese país se señaló que están en contacto con las autoridades migratorias para conocer el estado de salud de 22 ecuatorianos que se encontraban en el autobús accidentado, mientras que la Cancillería de Ecuador indicó que aún continúa el proceso para confirmar nacionalidades, estado de salud de los ocupantes del bus y la identificación de posibles víctimas de nacionalidad ecuatoriana. Pero fíjense esta locura. En el bus viajaban 66 pasajeros de distinta nacionalidad, desde la zona del Darién hacia Chiriquí, en la frontera con Costa Rica. El Ministerio de Seguridad Pública de Panamá indicó que entre los heridos hay al menos 5 menores de edad, 2 de ellos con lesiones graves. ¿Qué es lo que dice el Ministerio de Relaciones Exteriores del Ecuador? Luego del proceso de verificación de identidades entre los gobiernos de Panamá y Ecuador, se han confirmado 7 ecuatorianos heridos que están siendo atendidos en casas de salud de ese país. Conforme avanzan las gestiones, se conocerá el estado de salud de otros compatriotas que viajaban en el bus accidentado. Nos mantenemos en coordinación permanente para avanzar en las gestiones consulares que amerita este accidente. Activamos el centro de atención telefónica. Están los números 2393-3520 o la línea directa de WhatsApp 099 50 52 756 para brindar información y asistencia a quienes buscan a sus familiares. Bueno, entonces tenemos la confirmación, según el comunicado que ha emitido la Cancillería, de que 7 ecuatorianos habrían resultado heridos en este fatal accidente. Las imágenes son realmente horribles, ¿no? Y es un milagro que no hayan todavía más víctimas fatales, tomando en cuenta de que viajaban 66 personas adentro de esa unidad de transporte y hay 39 personas fallecidas, ¿no? Es un milagro, la verdad, que no haya más, y en buena hora. Pero creo que, y antes de retomar nuevamente los temas ya nacionales y políticos, vale la pena y amerita
enlazar con la situación política nacional este tema de la migración, ¿no? Seguramente, y creo que en un par de ocasiones hemos conversado sobre este tema con personas que se especializan justamente en estudiar estos fenómenos de movilización humana, de migración, uno de ellos Jack Ramírez, que ha estado acá conversando con nosotros. Se está viviendo un fenómeno igual y en algunos momentos hasta peor, fíjense ustedes, este tipo de tragedias, que lo que vivimos a finales del siglo anterior. Tenemos un gobierno tan parecido que el superministro de Economía de esa época es del actual presidente de la República, me refiero a Guillermo Lasso. Ese fue un gobierno, el de Mauad, auspiciado por banqueros. Recuerden ustedes que uno de los banqueros que financió la campaña electoral de Mauad fue a parar preso, me refiero a Fernando Aspiazu, dueño del Banco del Progreso. Y hoy tenemos un gobierno de banqueros. De hecho, quien nos gobierna es un banquero. Y es un banquero que hoy en día está en entredicho y está cuestionado por la opinión pública, por un sector del periodismo. Un sector del periodismo que ahora mismo, además, es atacado por quienes antes eran sus amigos, parte de su clan, eran quienes salían a protestar poniéndose esparadrapos en las bocas, pero una vez más se ratifica la teoría que yo la he sostenido y la he manifestado en varias ocasiones también conversando con ustedes, de que las luchas como por ejemplo la de la defensa por la libertad de expresión y demás es una pelea bastante hipócrita y selectiva, que tiene que ver con quienes gobiernan, quienes atacan, quienes reciben los ataques y con el momento político que vive el país, ¿no? Entonces, quienes antes salían a las calles a protestarse, tapaban la boca con esparadrapos y más, ahora son quienes critican a los de la posta. Antes se manifestaban juntos. Entonces ahora la libertad de expresión de la posta para algunos medios que incluso tienen la desfachatez de producir spots para tratar de desprestigiar a Boscán, ya es o raya en la locura. Yo se los voy a repetir 1000 veces, a un tipo como Boscán o como Vivanco, que a mí me han insultado N cantidad de veces, no los voy a defender, pero sí voy a defender un principio que es fundamental y un derecho civil tan importante como el de la libertad de expresión. Además, ellos eran de los que creían que la libertad de expresión ante todo y para todo, es decir, la libertad de expresión para ellos sin límites. Yo soy de los que cree que la libertad de expresión se la debe ejercer con responsabilidad ulterior. Es decir, yo no me puedo sentar aquí a decir que Lasso es el capo de un cartel de la mafia. No, a mí no me consta. Lo que sí veo y lo que sí creo es que el gobierno insistentemente tiene que salir a responder sobre todas las acusaciones que se están haciendo, porque como lo manifestaba ayer en la entrevista con Francisco Jiménez, si tenemos los Pandora Papers, si tenemos el caso Danubio, la venta de puestos en las aduanas, los consejeros ad honorem que no eran tan ad honorem y que iban a hacer negocios en el gobierno, y si tenemos el reparto de Petroecuador y la venta de puestos en Petroecuador, le escuchamos aquí hace algunos días a David Almeida, qué rifa la que han hecho con la petrolera estatal, y aquí David lo denunció con nombres y apellidos, ¿no? Ministros que hoy están en el gobierno y que toda la vida han defendido los intereses de las empresas extranjeras, de las transnacionales petroleras, que les ha importado un comino la contaminación ambiental o la soberanía ecuatoriana, ¿no? Ahí está. Entonces, Petroecuador, CELEC, las empresas públicas, etcétera, etcétera, una infinidad de casos de corrupción. Y la situación esta que vivimos de inseguridad, que tendría que ver con esta supuesta relación del gobierno con la mafia albanesa y demás, que creo que si hay tanta cosa, algo de cierto debe haber en todo eso, ¿ya? O sea, hay un hecho que es cierto, el de Pandora Papers me parece que es un tema irrefutable, y acá medios de comunicación, la asamblea con esa mayoría que hubo en aquella época, el Contralor Riofrío y muchos otros personajes y actores de la política nacional defendieron a Lasso. Y es un hecho que el hombre tiene
parte de su fortuna en paraísos fiscales. Y que su nombre y su foto apareció en una publicación de prensa internacional también es un hecho. Pero también es evidente que el gobierno tiene un blindaje mediático todavía súper potente. Entonces ustedes han visto estos días cómo a Boscan y a Vivanco les han dado palo sus colegas con los que antes salían a protestar. Increíble, ¿no? Y bueno, volviendo nuevamente al tema de la migración, yo les manifestaba que en varias conversaciones que hemos tenido con gente que es especialista en ese asunto, nos han dicho que el Ecuador está batiendo récords, que en el último año en este país salieron más de 100.000, 150.000 personas buscando días mejores y por vías muy peligrosas como es este denominado tapón de Darién, ¿no? Ahora resulta que los ecuatorianos son más que los venezolanos que intentan salir de su país para irse a los Estados Unidos, ¿ya? Entonces, vale la pena sentarnos nuevamente a discutir sobre el relato que trataron de, no trataron, lo impusieron en la campaña del 2021, donde decían que no queríamos convertirnos en Venezuela. Bueno, hoy, porque además parecería que estamos como en competencia a ver de a quién le va peor, y creo que no se trata de aquello, ¿no? Tanto para Venezuela como para Ecuador, tanto para los hermanos venezolanos como para los ecuatorianos, una situación caótica y calamitosa a la interna no es lo deseable. Para ningún país, ni para Ecuador, ni para Venezuela, ni para Colombia, ni para Bolivia, ni Panamá, ni nada, para nadie es deseable una situación como la que actualmente está viviendo el Ecuador. Pero lo cierto es que hoy son más los ecuatorianos que intentan huir del país que los propios venezolanos. El profe daba una cifra, ayer el Pato Peralta subía otra, pero que van en la misma línea, y un colega de nacionalidad venezolana subía otra. O sea, finalmente también no vamos a tener nunca una cifra exacta de la cantidad de ecuatorianos que salen, porque además muchos de ellos lo hacen, digamos, en el marco de la clandestinidad. No son tampoco salidas regulares, ¿no es cierto? Porque buscan los servicios de estos coyoteros que además trafican con la vida de las personas. Y estos son dramas humanos que son provocados por malas administraciones, por malos gobiernos. Este indicador, el de que hoy hay más ecuatorianos que venezolanos tratando de huir del país, buscando días mejores, contrasta con las cifras macroeconómicas que el gobierno, a través de sus voceros o de sus medios de comunicación, buscan posicionar, diciéndonos que el Ecuador está atravesando por un gran momento, que tenemos una inflación controlada, producto de la dolarización, y ahí creo que no tiene nada que ver con que el gobierno es deficiente manejando la economía, sino que tenemos una moneda dura, como el dólar. Pero que tenemos unas reservas de 10.000 millones y no sé qué, que se han incrementado las plazas de trabajo, nos ha dicho el gobierno. Todo eso contrasta con esto, con el drama que viven cientos, probablemente miles de ecuatorianas y ecuatorianos, entre ellos también niños, niñas, adolescentes, que se ven obligados a buscar oportunidad fuera del territorio nacional. Tiene que ver con un gobierno al que aparentemente no le importa, o le importa poco, o le importa nada la seguridad de la gente. Pero que es muy bueno para montar shows, como el de ayer, ¿no? Ayer andaba el presidente por la zona 8 en Guayaquil, junto al gobernador Tabaqui. Ya la Diana está buscando establecer contacto con Francesco Tabaqui, el gobernador del Guayas, para tenerlo acá y poder conversar, ¿no?, sobre la situación actual que enfrenta la provincia en relación al tema de seguridad. ¿Podemos escuchar lo que dijo el presidente, por favor, en su recorrido ayer? Nuestra cruzada por la seguridad de todos ustedes, los ciudadanos. Venimos a constatar en territorio cuál es el pensamiento de los ciudadanos que viven en esta zona de Guayaquil, muy populosa,
que es la entrada 8, Tanque Popular, camino a Montesinaí. Claro, nos preocupa las inquietudes que nos tratan, que viven en inseguridad, que muchas veces exponen a sus hermanos y que arriesgan los escasos ingresos y recursos mensuales, sobre todo una madre soltera a cargo de 2 hijos, de 3 hijos. Pero estamos aquí, sepan lo que estamos trabajando, que no estamos actuando con indiferencia. Por eso venimos al territorio y con el nuevo gobernador Francesco Tabaqui para poder definir cuáles son los operativos claves para poder mejorar la seguridad. Bueno, con una visita a la zona 8, el presidente, y medio escuchando a la gente, porque además no se vio que se haya reunido, digamos, con el presidente del barrio, con dirigentes barriales, con la ciudadanía, no sé, qué sé yo. O sea, hizo un recorrido, hay ese video en el que medio se le escucha lo que dice, pero además lo que dice el presidente son cosas elementales, ¿no? Venimos a escuchar a la gente, o sea, ¿hace cuánto el presidente no hacía algo como esto? Pero más allá de lo que pueda implicar comunicacionalmente el subir un video o un par de fotos del presidente puesto una gorrita militar que ha hecho ya costumbre al estilo Bukele, ¿no? Pero con resultados totalmente diferentes de los que obtiene Bukele en El Salvador, donde hay además un gobierno de mano dura, en donde probablemente también se violan derechos humanos. Tampoco creo que es el sistema perfecto, pero no sé si Bukele de alguna forma lo que está dándoles es respuestas a la gente. Pero acá no hay nada, no hay ni lo uno ni lo otro, lo que hay son puestas en escena. O sea, alguien le recomendó, le dijo, vea presidente, vamos nomás a darnos una vuelta por la zona 8, hacemos unas fotos y un video y lo subimos a redes. Porque eso es lo que acabamos de ver. ¿Qué hay de fondo en las palabras del presidente? No hay nada. No nos dice nada, no nos dice qué va a hacer. No hay lo que les vengo diciendo desde hace tiempo, ¿no? Y que acá lo han dicho además los que son especialistas en temas de seguridad. Lo dijo el general Mantilla, lo dijo el general Altamirano. El uno general de la policía, el otro del ejército en servicio pasivo. No hay plan de seguridad, no hay estrategia de seguridad. Hay cosas improvisadas como estas. ¿Qué dijo el presidente en esa intervención que le acabamos de escuchar? No dijo nada. No dijo nada. ¿Dio respuestas? Ninguna respuesta. Y lo que hay es otro video adicional en donde hay varios ciudadanos, además al presidente se le ve rodeado de guardaespaldas, de seguridad, de motocicletas, de patrulleros y tales, y lo que se oye a lo lejos es un ciudadano que le grita al presidente, por favor, en ese video justamente hay un ciudadano que le grita, presidente, devuélvanos la paz. Y creo que el clamor de ese ciudadano guayaquileño, y el otro lo único que atina es alzar la mano y se ríe además Lazo de esta situación, el clamor de este ciudadano guayaquileño es el clamor de 18 millones de ecuatorianos, que estamos suplicándole al gobierno nacional que nos devuelva la paz. Esa paz de un país que antes era referente en temas de seguridad, de un país que era modelo para la región sobre el manejo de la seguridad, un país que registraba los más bajos niveles de violencia en relación a los países vecinos. Esa es la paz que queremos, un país que estaba invitando a los migrantes a volver con el plan retorno, no que les dice mejor váyanse porque aquí no hay ni trabajo ni hay seguridad, porque además el fenómeno de la migración es distinto al de hace 18, 19 años, ¿no? ¿Por qué? Porque en esa época la gente buscaba dónde ir a trabajar y dónde tener ingresos, porque aquí ya no había, porque además habían perdido sus ahorros, porque la banca los congeló y porque el gobierno de entonces dilapidó los ahorros de los ecuatorianos con aquella convertibilidad del dólar a 25,000 sucres, ¿no? Los ahorros de los ecuatorianos se hicieron polvo. Ahora, la gente que se va, no solo se va en busca de trabajo, en busca de oportunidades, se va porque quiere salvar su vida. Acá hay programas ahora mismo, planes de migración para que usted se vaya con su mujer, con su esposo y con sus hijos.
por lo inseguro que está el Ecuador. Entonces es también un fenómeno migratorio diferente, distinto, y eso tiene que ver con el momento que actualmente vive este país, que es lamentable, ¿no? O sea, tenemos un gobierno que no se ocupa de nada y que se la pasa hablando de JR y que se la pasa peleándose con la asamblea, con el correísmo, con Leonidas Issa, con ahora es la fiscal, ¿no? Y un presidente que se la pasa peleando con todo el mundo, hablando de cualquier cosa menos de lo que tiene que hacer en sus mensajes a la nación. Ahora es contra el periodismo también, ¿no? Ahora se la agarró contra un medio digital. Entonces cada intervención del presidente es para lanzar ataques en contra de un personaje o de una institución específica, pero nunca nos dice cuántas escuelas inauguró, cuántos colegios inauguró, cuántos hospitales inauguró, cuántas carreteras está mejorando ahora que más del 40% de la red vial estatal está hecha trizas y que vamos además a un feriado. Así que si va a salir además, hágalo con cuidado porque las carreteras están en pésimo estado. Entonces, mientras tanto, el presidente que siga nomás hablando de cualquier otra cosa menos de lo que tiene que hacer.